que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar a la Escuela de Padres de Haggis para conocer secretos con lo que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Por ejemplo, ¿sabés lo que es la mastitis, la mollera o el reflejo prensil? Prepárate, muy pronto se viene el gran congreso de padres. Mientras tanto, suaviza el caos de empezar a ser mamá y papá con la línea Primeros 100 días de Haggis, un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Bueno, y le damos la bienvenida también a nuestro invitado, al doctor Luis Gini Cálcena, geriatra. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muy bien, muy agradecido, Vivi, por estar de vuelta ante este programa y sobre todo a todos los telespectadores. Bueno, nosotros muy contentos de tenerlo acá, doctor, porque siempre que viene nos cuenta y bueno, aprendemos muchísimo. Y hoy queremos hablar de algo que está así, en boga total y todo el mundo quiere saber. Y hay terapias y hay aquí y no, y qué pasa, rejuvenece o no. Bueno, vamos a hablar del tema células madres. ¿En qué consiste el tratamiento con células madres? De eso vamos a charlar con nuestro invitado, el doctor Gini Cálcena. Este tratamiento se hace acá en Paraguay, doctor, ¿verdad? Se está haciendo desde hace corto tiempo, pero sí, y hay muchos colegas que se están especializando, digamos, en varios cursos extranjeros, ¿verdad? Pero hay una cantidad de muy buenos, una playa de buenos especialistas que sí están trabajando en células madres. Lo que no se estaba haciendo hasta ahora, pero ya va a comenzar y comienza ya a usar el tratamiento de las células madres para la revitalización, para lo que antes se llamaba rejuvenecimiento y ahora por convención se llama revitalización. Es como la fuente de la juventud, digamos, donde uno puede continuar estando joven a pesar de que pasen los años, uno puede estar espléndidamente bien. Eso es lo que ahora se está frenando un poquito el envejecimiento. Frenando el envejecimiento. No es no envejecer, sino envejecer con salud y con buena piel. Hay que entender siempre para ubicarse, es que el envejecimiento es un proceso imposible de atajar. Solo lo que podemos hacer es ponerle frenos, ¿verdad? Hacerlo que vaya más lentamente, pero el envejecimiento es imposible, ¿verdad? Ahora, con ciertas técnicas, con la alimentación, evitando cosas peligrosas como el alcohol, el cigarrillo y también tomar tantos remedios que a veces no los tranquilosedantes, antidepresivos, y volviendo a una alimentación más natural, más controlada, dándonos cuenta, hacer lo que se llama un cambio del plan de vida, un cambio de qué hago y qué voy a hacer. Entonces, usando estas terapéuticas que están a nuestro alcance, una persona puede vivir tranquilamente. Como dice, nuestro organismo está preparado para vivir 120 años de corrido. Pero no es solamente 120 años y después estar como un sapo, como una lechuga, ¿verdad? En cama, lleno de llagas. No, es activa y con buen pensar, ¿verdad? Con buen pensar. Claro, que funcione bien la parte mental, que es importantísimo también. Bueno, tenemos material. Queremos comenzar ya con el material para que después el doctor nos diga, ¿está correcto o no? ¿Esto se hace o no? Vamos con ese primer material, señor director, por favor, que habla de la terapia celular Fuente de la Juventud. La terapia celular, Fuente de la Juventud. Hay más de 8 millones de personas en el mundo que han recurrido a esa técnica científica para rejuvenecer las células y regenerar el cuerpo mediante tejidos fetales de oveja, los cuales se aplican en inyecciones periódicas. Excelente. Está correcto, ¿verdad? Es correctísimo. Lo que hay que tener en cuenta para poder entender y apreciar mejor es que todas nuestras células tienen un cronómetro. Y a medida que va pasando esto, hay células que van envejeciendo. Y esto se considera que a partir de los 25 comienzan algunas a perderse, ¿verdad? Normalmente la doctora Aslan decía que a partir de los 35 tendríamos que comenzar los cuidados, los controles, porque el vigor juvenil está tapando la aparición de muchas de estas
anomalías de nuestro metabolismo que después se convierten en enfermedades, como por ejemplo el no mantener una presión correcta, el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, y ni qué decir del azúcar, aumentar la intolerancia a la glicemia, a la insulina, y entonces sube el azúcar, ¿verdad? Amén de que las arterias pueden ir endureciéndose y entonces facilita la arteriosclerosis. Hay que ver que un médico forense en plena guerra vietnamita, todos los soldados de 28 y algunos de 22 años, hacía la necropsia y ya encontraba placas de arteriosclerosis en esa gente, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan cómo es una persona mayor si a los 22 ya había placas? Mucho de esto tiene que ver con nuestra alimentación y con otras posturas, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que nuestro organismo, a medida que avanza, está lanzando unas señales, entonces aparecen estas terapéuticas donde son regeneradoras, son revitalizantes y son energizantes, porque también parte de esto es devolvernos no solamente el líbido en varones y mujeres, sino las energías, la alegría de vivir, ¿verdad? Y eso es cuando nuestro organismo se va volviendo holístico, o sea, todo está arreglado y equilibrado, ¿verdad? Y ahí entra, somos lo que comemos, cierto, ¿verdad? Existen las enfermedades que son influenciables con la dieta, como todo lo que habíamos dicho, y aparte las posturas, evitar el sedentarismo. Eso ayuda mucho a que nuestro organismo se armonice con lo anterior. Y vienen estas células a terminar ese trabajo, que esta terapéutica, ¿verdad? Que efectivamente el doctor Paul Nijans, un suizo, dio en la tecla, porque la idea de eternizar la juventud, más que nada la calidad de vida de los seres humanos, comenzó mucho antes. La península en México se descubrió buscando el elixir de la juventud, ¿verdad? La fuente de la juventud. La fuente de la juventud. Hacia 1913 o 17, Filatov era un médico, un ruso que comenzó a trabajar con ciertos jugos, con ciertos preparados de la placenta, dándose cuenta que la placenta es un filtro donde la madre, el bebé se nutre a través de la madre mediante la placenta. Posteriormente a todos sus estudios se dieron cuenta que sí, la placenta es una fuente de materia prima, tanto hormonas como aminoácidos y compañía, ¿verdad? Entonces, se aplicaron células así maduras y entonces ahí entra nuestro sistema inmunitario. En 1930 no se tenía idea de lo que era la inmunología y de que todas nuestras células están marcadas inmunológicamente. Cada uno de nosotros somos una cosa irrepetible, ¿verdad? Eso es nuestra sangre y eso son todas las células de nuestro cuerpo, cuya preparación termina a los 2 años. Cuando nosotros nacemos con inmunidad prestada y van apareciendo la inmunoglobulina A, B, compañía, G, M, y la última es la inmunoglobulina E o reactina, que aparece a los 2 años. Ahí se completó nuestro patrón, digamos, inmunológico, y ya no podemos donar órganos. Si somos bebé o somos fetos de 7, 8, 6 meses, las células no están marcadas inmunológicamente, entonces se pueden hacer trasplantes fácilmente sin ningún problema, ¿verdad? Y eso es lo que empleó este señor utilizando las ovejas, ya que en Suiza es más fácil controlar las ovejas, tenerlas en un corral especial, apartar de ellas todo tipo de enfermedades, porque no tiene que tener ningún virus ni nada de enfermedades, preñarlas, controlar su preñado, y en la mitad de lo que es ese embarazo se hace la ablación, se hace la operación, una cesárea, y se saca el feto y ahí se procesa. Antiguamente se ponía directamente de la oveja ahí, pero con el avance, ¿verdad?, de un método que se llamó la liofilización, de ahí salió el Nescafé, el café liofilizado. Entonces ya los suizos utilizaron este método a los tejidos. Entonces, que es un método que relativamente tampoco es demasiado, ¿verdad? Es congelar los tejidos, pasar por una máquina que hace el vacío y van cayendo las células vivas, pero en suspensión. Y que en el momento de la aplicación se tiene un líquido especial, un líquido vital,
y nutritivo, que al poner eso las células se hinchan y tenemos, si eso se ve al microscopio, un extendido de tejido perfecto. Y eso es lo que se aplica. Antes de los 10 minutos tenemos esos tejidos que se aplican y que el organismo a las 3 horas ya lo ha tomado del lugar de la puntura donde se aplicó, lo va englobando en sus diversas células, los macrófagos, los fragmenta y van llevando en circulación. Y ahí se impone ese quimiotactismo que tienen estas células específicas con los órganos específicos que están envejecidos y que están llamando la atención. Cuando esto sucede, entonces estas células o estos principios celulares van a reparar estos tejidos que forman los órganos y tenemos después de un cierto tiempo un órgano prácticamente nuevo, un órgano juvenil y todos los órganos de nuestro cuerpo se vuelven de ese O sea, estado. las células nuevas, que son las que se aplican, van directamente a donde necesita el cuerpo, ¿verdad? En primer lugar. Revitaliza. Hay un intercambio de sustancias, que son sustancias específicas para cada uno de los órganos. Entonces eso va reparando. Por eso es que dice, se trabaja a nivel celular, a nivel subcelular, que son, según las sustancias que tienen, reparan los organismos intracelulares como las mitocondrias, parte del núcleo y otros corpúsculos celulares, y también a un nivel aún más bajo que es molecular. Esta parte de estas sustancias, parte de estas células se desintegran, forman aminoácidos, pectonas, péptidos, y estos van a reparar, es una nutrición específica a las células, y esto hace que esta célula se reponga, esté nuevita otra vez, ¿verdad? Por eso es que se dice revitalizar y comienza a funcionar con la energía de un vigor juvenil. Es fantástico. Después vamos a seguir hablando de esto, vamos a hacer un pequeño corte. Antes de ir al corte, quiero recordarte que si tomás un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Cevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Cevimin, la vitamina C concentrada. Seguimos charlando con el doctor Luis Gini Cárcena, geriatra. Y bueno, en el corte nosotros, por supuesto, acá ya hablando con el doctor de este tema de terapia celular, que es realmente fantástico. Porque el tema de hoy, ¿en qué consiste un tratamiento con células madres? Hay varios tratamientos, doctor, ¿verdad? Sí. Estamos hablando nosotros ahora del que, podemos hablar del que se hace acá y de que cualquier persona puede utilizarlo. Sí. Pero también hay otro tipo de tratamiento de células madres ya un poco más evolucionado. Sí. Bueno, las células madres comenzaron con las enfermedades linfáticas, linfomas, leucemia, ¿verdad? Con eso y los trasplantes de médula, justamente, que eran trasplantes de células madres. Ahora, con un mejor conocimiento y extracción y manejo de esto, llegamos actualmente que las células madres pueden ser extraídas de varias partes. El que más se conoce es del cordón umbilical, ¿verdad? Se extrae una vez al nacimiento, se coloca en un líquido específico y se congela, ¿verdad? Para la familia, lo que sea. Normalmente en la terapia celular de los suizos, del cordón de la oveja, del cordón, se sacan también células madres porque hay para muchísimas otras aplicaciones. Actualmente lo que se está haciendo es, con una centrífuga, que es un aparatito especial, y que tienen en cuenta lo que se llama el peso específico de cada célula, se puede centrifugar cierta cantidad de nuestra sangre, donde se produce una división, ¿verdad? La parte más pesada, que va al fondo, que tienen los glóbulos rojos por el hierro, la parte internadante, que es nuestro plasma, donde están las células madres, y la grasa. Eliminándole la grasa, se toma el plasma, que es rico en plaquetas y rico en células madres. Y eso se comenzó aplicando, digamos, sobre la cara, ¿verdad? La parte de la cara, cierta parte de la piel. ¿Eso se hace acá, doctor? Sí, se hace acá. Se hace acá. ¿Y se ve bien el resultado? Sí, excelente, excelente. Varios cirujanos plásticos lo hacen.
Ahora, ¿Usted no hace eso? No, particularmente esa parte no, la mesoterapia no tanto. Ajá. Pero sí lo que se hace ahora, de la misma naturaleza, de la misma forma, se extraen, se colocan un líquido especial y se le inyectan endovenosamente a las personas. Se pueden colocar también eso para mejorar la calidad de la piel subcutánea. Eso, es que se saca la sangre, se le da vuelta y después se se pone le da como vuelta, tipo suero. se coloca en una especie de suero y se reinyecta a las personas, sobre todo para las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, la parte cancerosa y la parte de las enfermedades degenerativas como la artrosis, osteoartritis o la artritis, ¿verdad? Que teniendo muy buenos resultados. Inclusive en algunos casos hasta se hace intratecal, o sea, dentro de las articulaciones se pueden colocar estas. Y normalmente se va en forma subcutánea en la piel, ¿verdad? La parte de las expresiones, en ciertas partes donde hayan el famoso regular la piel, en cicatrices y sobre todo en la piel de naranja, ¿verdad? Que es la Le iba a celulitis. preguntar si para la celulitis funciona. Sí. ¿Funciona? Funciona también porque va a reparar cosas. No se olviden que estos tratamientos no es uno solo. Claro. No es solamente eso, sino Sí. también es una mezcla de otros tratamientos que el boom, o sea, el sumum es terminar con la enfermedad, ¿verdad? Claro. Ahí hay una alteración del tejido, ¿verdad? Hay como una parte inflamatoria y actualmente casi todas las enfermedades se consideran que tienen un principio inflamatorio. Tanto la presión alta como la diabetes, el colesterol, causan una inflamación en nuestras arterias y eso se tiene que revertir y estos tratamientos se están usando como para revertir eso. Genial. ¿Verdad? Cuando uno habla de celuloterapia, ¿es esto que estamos hablando? ¿O es No, esto, cuando ¿verdad? hablamos de celuloterapia es la terapia que utiliza células fetales y en algunos casos células madres así del cordón de oveja, ¿verdad? Y en algunos casos hay también dentro del mundo que utilizan células fetales de vaca. Ah, ¿no? claro. O sea, pero una cosa Pero son las células madres y otras son las células... las células madres son las células primitivas que se sacan generalmente de la sangre. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se pueden sacar de el cordón umbilical y también de la grasa aquí? La grasa abdominal tiene muchísima grasa. Y ni qué decir de la médula de nuestros huesos, ¿verdad? De algunos huesos son más fáciles como el esternón y la parte ilíaca. Eso siempre con el mismo método. Se punza, se aspira, se centrifuga, digamos, apartando todo lo demás y se tienen las células madre que se procesan. Perfecto. Tenemos otro material que habla justamente de la fórmula. Vamos. La fórmula. La fórmula contiene tejidos fetales generalmente de oveja, extracto de timo para mejorar el sistema inmunológico, aminoácidos para estimular la hipófisis a que secrete hormona de crecimiento y antioxidante para evitar que la oxidación desborde la antioxidación. Muy bien. Bueno, entonces ahí están las fórmulas. Miren, con este tratamiento nosotros no usamos nunca hormonas, pero sí, con este tratamiento, un tratamiento estimulante, ya que lo repara, decíamos, lo regenera, repara y regenera cada uno de los órganos, y parte de eso nuestros órganos endocrinos, ¿verdad? Secreción interna. Entonces, parte de esto va a reparar la corteza cerebral, pero también va a reparar, ¿verdad? La hipófisis, sobre todo la llave del hipotálamo, amén del timo. Y estos órganos son los que, una vez que estén estimulados, así como también se estimula el ovario, o los testículos, o las tiroides, estas, una vez que estén bien, se reparan y secretan sus hormonas. Nosotros indirectamente, es una terapia estimulante. Gente que, por ejemplo, jovencitas que no menstruaban, por ejemplo, o varones que no tenían o tenían muy poca cantidad de espermatozoides, cuando por alguna X razón, ¿verdad? Siempre hay una razón por la cual hay una interrupción. Entonces, con esta terapéutica uno puede reparar eso y puede normalizar números y cosas. Todo, ¿verdad? fantástico. Bueno, tenemos otro material que habla del metabolismo. Queremos aprender todo aquí. En el organismo humano están presentes desde que nace hasta que se muere dos fuerzas antagónicas: el metabolismo anabólico que construye
y el metabolismo catabólico, que destruye. Claro. Catabólico que destruye, eso no me gusta. Bueno, no es precisamente que destruye, el catabólico es realmente el producto de todo el metabolismo, que el metabolismo viene a ser como una digestión, la digestión de cada una de nuestras células. Aunque no comamos, eso no puede parar y entonces nuestras células también están tirando, digamos, como su excremento, están tirando su sustancia de desecho. Y eso es justamente el catabolismo. El anabolismo es lo que hacemos con las células, es reparar que el organismo tome esas sustancias nutritivas y realice su metabolismo, ¿verdad? Se crezca, se hinchen, se reproduzcan, digamos, ¿verdad? Es formativo, es cuando se necesita, por ejemplo, el anabolismo, ¿cuándo está más? Cuando uno crece, porque todo lo que va comiendo se va transformando en músculo, en energía, lo que sea. Y al contrario, cuando se envejece, cuando cuando se deja de crecer, ese equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo se va desdibujando. Hay más destrucción, más catabolismo que anabolismo. Por eso es que es necesario poner trabas al envejecimiento corrido, ¿verdad? Por eso es que es necesario tomar ciertas previsiones para que ese equilibrio vuelva otra vez a ser lo más equilibrado posible. Por eso es que viene la famosa palabra orto, ¿verdad? Orto molecular que lleva al equilibrio de todo eso, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Hablamos primero para conocer un poquito, porque se habla mucho de células madres y todo, ¿verdad? Para saber que acá también se hace este tratamiento, para qué sirve el tratamiento y básicamente es para devolverle al cuerpo su bienestar, ¿verdad? Su bienestar, su sensación de mejoría, darle energía, porque una cosa, hay señales que uno tiene que estar siempre presente, ¿verdad? Porque yo creo que duermo bien, pero me levanto más cansado. Porque esta actividad que siempre hacía y todavía me iba a correr o a bailar, ahora no puedo hacer porque me siento cansado. El cansancio fácil, la alteración del sueño, el engordar fácilmente, pero si yo siempre comía esto y ahora me engorda, ¿verdad? Y el no poder adelgazar, por ejemplo. Bueno, esas son señales que son los años. Y en los cuales nosotros tenemos que hacer algo porque si no terminaríamos mal, ¿verdad? Lógico. Terminaríamos viejos malos, queremos tener feos. muchos años, pero bien. Lo que queremos tener nosotros es vida. La vida, y en eso se entra lo que se llama calidad de vida. Que el individuo pueda hacer todas sus actividades de la vida diaria. Es decir, uno pueda bañarse, uno pueda vestirse, uno pueda caminar, uno pueda hacer cosas. El individuo que está bien orgánicamente es un individuo que tiene ganas de hacer cosas, ¿verdad? Y que pasa desapercibido, ¿verdad? No es el individuo que llega a la mañana, llega a la tarde y lo único que quiere es una mecedora, ver la tele y nada. No se anima a leer, no se anima a moverse, nada. Un organismo vivo... Una persona viva es una persona juvenil que tiene ideas, tiene planes. Con los años lo que traen es cansancio, doctor. Uno ya no tiene la pila que tenía cuando era más joven, ¿verdad? Incluso a lo mejor, bueno, acá todos nuestros camarógrafos son súper jovencitos, pero en general uno escucha, ay, yo antes, no sé, me podía acostar, me iba a un cumpleaños, una fiesta, me acostaba tarde, me levantaba a las 6 de la mañana, iba a trabajar, estaba fresco como una lechuga. Ahora hago eso y estoy destruido todo el día. Bueno, es el y es una persona de 40 años más o menos, ¿verdad? Que habla de esa manera. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, pero se puede frenar y podés tener la misma pila. Y revertir. Porque todos estos tratamientos es revertir ese cansancio. Por eso que se tiene que hacer, se hacen los repiques y uno siempre está espléndido. Hay gente que está espléndida y hay gente que se cansa fácilmente. Pero hay que cuidarse, no es solamente hacer esta terapia. De eso vamos a hablar a la vuelta, porque yo soy fanática de eso. Y vamos a hablar a la vuelta de cómo podemos usar esto que estamos hablando en nuestra vida diaria. Y no es solamente hacer este tipo de terapia celular, sino también el día a día, como tiene que ser para conservar lo mejor posible nuestro cuerpito, las células y todo, y estar bien y con fuerzas para disfrutar de la vida. Vamos a hacer un pequeño corte. Antes del corte, quiero pedir una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza?
La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico INTI, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Seguimos charlando, nosotros no paramos de charlar, ¿verdad? Vamos a la publicidad, al corte y todo, pero seguimos hablando con el doctor Dina Cárcena y estamos hablando justamente de esto, de lo que es la terapia celular, qué pasa en nuestro organismo. Ya nos estuvo explicando lo que sucede en un organismo, en todos los organismos, normal, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para frenar el envejecimiento, para que seguir cumpliendo años, pero sentirnos bien? Sí. Lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que estamos envejeciendo, ¿verdad? Darnos cuenta que parte de lo que nos ocurre es normal, es envejecer, pero también es una pequeña alteración ya de nuestro equilibrio anabolismo-catabolismo. Sí. Cuando comienza el catabolismo aparecen, por ejemplo, la osteoporosis. Es un claro ejemplo en mujeres, pero también en varones. No vayan a creer que solamente en mujeres. Y la otra cosa es comenzar a hacerse controles. A partir de los 30, 35 hay que hacerlo permanentemente. Hay análisis que se hacen a partir de los 40, varones y mujeres. A partir de los 55, cada 2 años se tiene que hacer un estudio endoscópico, colónico, una colonoscopía, como también una endoscopía alta. Se tienen que hacer ciertos estudios que son una mamografía, por ejemplo, cada año, cada 6 meses en las mujeres, sobre todo según la genética. Nosotros traemos una genética personal y esa es la que tenemos que cultivar, proteger y aumentar en cierta forma, ¿verdad? Existen muchos productos que son antioxidantes que sí se pueden tomar como para justamente frenar un poco el envejecimiento. Sí. Pero nosotros tenemos que tomar, nuestra vida no es solamente eso, ¿verdad? Tenemos que tomar crear una filosofía de vida que sea lo más natural posible, ¿verdad? La alimentación debe ser bien cuidada, no se debe, hay 3 puntos nada más, ¿verdad? No tanta proteína, pero sí es necesaria la proteína. Hay que tener en cuenta que necesitamos apenas 70 gramos de proteína por día. 70 gramos de proteína es un bife que tenga el tamaño de una caja de... Pero y comemos mucho más que eso. Una caja de cigarrillos, ¿verdad? Y nosotros comemos mucho más, no admitimos una cosa así, ¿verdad? Bueno, entonces uno es no tanta carne. Sí. Aumentar las fibras, todos los alimentos que tengan fibra, que son los carbohidratos complejos, que sirven no solamente para nutrirnos, sino también para, algunos tienen sustancias como la quercetina y compañía, que son anticáncer, ¿verdad? Son antioxidantes. ¿Dónde hay esos? Y el coliflor, por ejemplo, la coliflor, el brócoli y los repollos, ¿verdad? Las coles tienen mucho de eso, hay que consumirlo. ¿Y los carbohidratos? Diariamente. Los carbohidratos... Bueno, tenemos carbohidratos que son refinados y los carbohidratos crudos, los de cadena gruesa, ¿verdad? Cuando el ser humano comenzó a refinar los carbohidratos que venían de parte de los granos de trigo, cebada, centeno, ahí comenzamos a enfermarnos. Cuando el ser humano utilizaba la miel de abeja, sin abusar seguramente, no había problema, una cosa natural. Cuando comenzó a hacer el azúcar refinada, ahí comenzaron las enfermedades, o sea, las intolerancias. Tenemos que preferir, por ejemplo, no sé, el arroz, en vez del arroz blanco, el arroz integral. Sí. El trigo mismo, así se puede hervir y se consume como si fuera el arroz con otros vegetales. Claro. Siempre que se consuman estos, siempre hay que agregar otros vegetales, la cebolla, el tomate, los locotes y también el repollo bien cortado, por ejemplo, para hacerlo. Por un lado por la fibra, por otro lado que no sea tan astringente, ¿verdad? Tenemos que tener, otra de las cosas es las grasas, evitar las grasas saturadas.
evitar las frituras, porque en la fritura, si bien utilizamos aceites vegetales que son insaturados, con el calor se vuelve saturado y comienzan a aparecer electrolitos que son cancerígenos, son patadas para nuestro hígado todavía quedan ciertas sustancias que atacan nuestro sistema inmunitario. Entonces, los aceites insaturados, vegetales crudos, preferir siempre crudos. Y la otra cosa interesante es la buena hidratación. Todo lo que comemos tiene que hidratarse para que uno pueda arrastrar la sustancia, el producto catabólico, irse afuera. ¿Cierto que hay que tomar un vaso de agua por hora más o menos? Prácticamente sí. Nosotros vivimos en el subtrópico, nosotros tenemos una temperatura terrible, ¿verdad? Sí. Y eso hace que nosotros sudemos o orinemos más, ¿verdad? Sí. Hace que perdamos líquido. Nosotros perdemos más de 800 mililitros, casi 1 litro de vapor de agua y de agua solamente con la respiración. Y esa es una cantidad que tenemos sí o sí que reponer. Sí. Aparte de eso necesitamos 1,5 litros a 2, según la época y la temperatura, para que todo el organismo esté funcionando. El agua viene a ser como un gran lubricante, en realidad es un gran transportador de sustancias, de enzimas y de electrolitos. Y es necesario, súper necesario. Sí. Y la otra cosa es tomar electrolitos. Una buena limonada hace que nosotros tomemos electrolitos para no tomar, por ejemplo, suero oral, pero necesitamos eso para no cansarnos. Parte de lo que hacemos es tomar solamente agua pura y ahí faltan los electrolitos que sí salen a través de nuestra piel. O sea, con nuestro una limonada, sudor es salado, con una limonada. Pero eso también hecho ahí, en el momento, ¿verdad? Porque la limonada que se guarda en la heladera ya pasa pierde. Un poco, pero eso, digamos, tiene 1 litro de limonada son 5 vasos y eso cada 1 hora se acaba. Sí. Si cada 1 hora se acaba a mediodía esa cantidad, porque son 200 cc un vaso, 5 veces da, ¿verdad? Y en medio del trabajo de la deshidratación tenemos más sed, tomamos 2 vasos. Una fórmula que está aprobada por las Naciones Unidas, por la OMS, es 1 litro de agua, el jugo de 3 limones o naranjas, 7 cucharaditas de café con leche, 7 cucharaditas de café con leche de azúcar, 1 de sal. Todo eso se mezcla. 7 cucharaditas de azúcar y de 1 de sal. Y 1 de sal. De café con leche es la medida, lo que dice. Ojo, por ahí de cafecito, de café y de postre, la intermedia, la que es de café con 7 cucharaditas para la parte del azúcar, mejor si es azúcar orgánica, y 1 cucharadita de sal, ¿verdad? La cucharadita de sal medio rasa. Sí. Bueno, eso se mezcla todo y eso se pone en la heladera. Y eso se va tomando, uno tomando esa cantidad de líquido, uno siempre está bien prendido porque los electrolitos hacen que uno se sienta bien, ¿verdad? Claro. Es como el motor que tiene implosión, ¿verdad? O sea, pero si tomamos solamente agua, entonces reponemos el agua, nos sentimos guachados, digamos, pero no nos sentimos con energía. ¿Y el tereré hace diurético? El tereré el tereré es una forma elegante del paraguayo de hidratarse, o sea que no tenemos, lo que pasa es que podemos enriquecerlo, ¿verdad? El indio, como no tenía hielo, le ponía las hierbas que se llaman remedios refrescantes, que dan la sensación de frescura, que también eso va para nuestro hígado, que tenemos esa sensación. Y algunos son antiinflamatorios. Hay inclusive algunos que sirven para aumentar la diuresis, que nos bajan la presión. Y hay otros que simplemente protegen nuestro hígado, nos refresca por dentro, ¿no? Dios mío, ya faltan 3 minutos nomás y tenemos tanto todavía que hablar. Vamos con otro material, por favor, señor director. ¿Ya se acaba? Sí. ¿Qué pasa cuando excedemos al anabolismo? El día en el cual nuestro catabolismo exceda al anabolismo, en ese momento se comienza a morir, por lo que lo identifica como al gran enemigo contra el cual debemos luchar a diario, reduciendo el daño al que estamos expuestos por la polución, el estrés, la radiación ultravioleta, los alimentos altamente procesados. Correcto, doctor. Sí, correcto. Una de las comidas que hay que obviar son los chacinados. Ajá. Los chacinados tienen muchos conservantes, tienen mucha sal, nos deshidratan. Aumenta el catabolismo y cuando aumenta en nuestro cuerpo el catabolismo comienzan
comenzamos a deshidratarnos. Más si no tenemos en cuenta lo de la comida, la parte de movernos, comienzan a deshidratarnos y comienzan a aparecer las arrugas, comienza a caerse la piel. Perfecto. Vamos ahora al siguiente material. Vamos a tratar de meter todos los materiales. Yes. Factores. A partir de los 35 años de edad, el 90% del daño catabólico es causado por 4 factores: mala oxigenación, degeneración de las proteínas, desgaste natural y la disfunción hepática. Justamente lo que estábamos hablando antes, que todo lo que hagamos tenemos siempre que proteger el hígado, ¿verdad? Entonces tenemos los naturales, digamos, y el consumo de ciertos antioxidantes naturales, ¿verdad? Sí. Uno de esos es el licopeno, que está en el tomate, y hay otro, el magnesio, y sobre todo cuando tomamos ciertas frutas. Las frutas oscuras siempre tienen resveratrol, siempre tienen antioxidantes que protegen nuestro hígado, y eso que dice la degeneración de las proteínas. Ya, perfecto. ¿Alcanza va a poner el último? Dale. Procura. Consejos para una vida larga y con salud. Practicar frecuentemente ejercicio moderado, disminuir el consumo de azúcares, no consumir frituras, tomar licor con mucha moderación y no fumar. Bueno, lo que nos dijiste, doctor, y cultivar, ¿verdad?, un poco el pensamiento positivo. Eso es muy importante, porque eso hace que venzamos las diferencias, ¿verdad? Eso causa una diferencia. Pensamiento positivo y juntarse con personas positivas. Así mismo es, así mismo para es. tener un mismo pensamiento. Sí, señor. Vamos a hacer un pequeño corte. Sí, a la vuelta estamos en la parte final del programa y quiero recordarte que Coop es el sabor de la familia. Leche descremada Vida, enriquecidas con vitaminas A y D3, con 0% de grasas y sin conservantes, en envases de Tetra Pak. Yogur dietético Vida, en sabores frutilla, coco y vainilla. Queso magro Cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida. Con lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS, Servicio de Protección a la Salud, es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnósticos del país. Puedes solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al 210-010. Estamos en la parte final ya de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Luis Gini Cárcena, geriatra, que nos estaba, comenzamos a hablar del tratamiento de células madre, el tratamiento de celuloterapia. Eso se hace en nuestro país, doctor. Se hace. Usted hace, doctor. Desde hace muchísimo, casi 28 años que así es. Me dedico a hacer esto, netamente, con mucha... Excelentes resultados, le diré yo. Excelentes resultados, porque sí. Yo utilizo esa terapia. Y sobre todo el contento, la satisfacción del paciente. Eso más que nada, recuperándolos, dándole salud, sintiéndose diferente y con sus contemporáneos. Así mismo. Sí, y esto es no solamente, o sea, evidentemente si una persona tiene algún problema de salud, le viene muy bien este tipo de tratamientos. Sí. Pero, porque decíamos que no solamente era reparador, sino regenerador y energizante. Sí, pero si no tiene ningún tipo de problema, le hace muy bien porque te da mucha pila. Sí, directamente es la revitalización, ¿verdad? Que es una terapia. Claro. Es una terapia. Bueno, y se hace acá en nuestro país y lo hace el doctor que está con nosotros, el doctor Gini Cárcena. Doctor Luis Gini Cárcena, muchísimas gracias por su presencia en el programa. Gracias, Vivi, cuanto quieras. Y en el próximo programa él va a venir y vamos a hablar de oxigenación, ¿verdad? Oxigenación, cómo lograr una buena oxigenación, porque a la larga eso hace que nuestro pensamiento también cambie. Ahí está. La buena oxigenación, la buena respiración. Perfecto. Gracias, doctor. Okay. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien.